Mi querido sociólogo, buenos días, señor Nieto. Muy buenos días, un gusto poderle saludar. Vicente, Osvaldo, buenos días. Un gusto estar en Radio Sucre y amigos Radio Escuchas y cibernautas. Buenos días y gracias por su tiempo. Muchas gracias, mi querido señor Nieto. La primera pregunta, públicamente, ¿cómo está nuestro querido amigo Jaime Durán Barba? Muchas gracias por preguntar. Bien, ya comenzamos con nuestra agenda internacional después de haber vivido un año de pandemia, entonces nuevamente ya al ruedo trabajando. Muchas gracias, pero todo bien. ¿Sale en algún país? ¿Han sido contratados en algún otro país? Trabajando como siempre, estamos a punto de sacar nuestro nuevo libro, va a ser una sorpresa, va a hablar de los nuevos cambios que ha tenido los electores en cuanto a ciudadanos en esta época de hipercomunicación y que se agudiza por el efecto de la pandemia. Se va a hablar de la cuarta revolución industrial, de la internización de las cosas y va a ser un libro que va a llamar mucho la atención y esperamos que pronto ya podamos compartirlo con ustedes. Tal vez algún balance, 24 minutos para las 8 de la mañana, entre los medios de comunicación tradicionales y los nuevos digitales, que haya tumbado el uno al otro? Nosotros tenemos una visión mucho más complementaria. Son otros medios, otros mecanismos de comunicación, pero creemos que todos por igual tienen su importancia en los diferentes grupos y dependiendo de los diferentes personajes y de la acción de la política. Pero como siempre he dicho, por ejemplo, para mí uno de los medios que nunca perderá vigencia y que siempre estará presente y que lo usamos mucho es la radio. La televisión sin duda y las nuevas plataformas para comunicarse que no dejan de ser importantes, pero el conjunto de ellas hace una estrategia eficiente de comunicación, ni la una más que la otra, sino todas usadas en su verdadera importancia. Totalmente de acuerdo, porque mire, ¿por qué la pregunta antes de llegar a otros temas, mi querido Santiago? 23 minutos para las 8 de la mañana. Porque ahora hay la nueva generación, los muchachos, ¿no?, que salen de las universidades y todo, y asesoran a las empresas de que todo es digital, todos son medios digitales, los medios tradicionales ya no sirven. Entonces nosotros estamos totalmente en contra de ese criterio, porque definitivamente la comunicación es un todo, no es parte, es un todo, si no, no logra los éxitos deseados en una empresa. Y tienen diferentes formas de funcionamiento. Yo no puedo reemplazar la televisión, la radio y la prensa por poner ejemplos por YouTube, por Facebook o por otra red, porque funcionan diferente. Entonces, el entendimiento del funcionamiento de las redes sociales, de lo cibernético y de la forma de mandar un mensaje a través de medios tradicionales, el entendimiento de eso hace, como decimos nosotros, una correcta estrategia de comunicación y de emisión de mensaje para los diferentes grupos de lectores, porque no todos somos iguales, no todos somos jóvenes, no todos somos viejos y tenemos que llegar, digamos, con cómo la gente usa los medios para comunicarse y la credibilidad que esto tienen para emitir un mensaje. Totalmente de acuerdo, mi querido. Ahora, pasando a otro tema, que es interesantísimo lo que usted acaba de decir. Bueno, los criterios de ustedes, tanto suyo como Jaime Durán, son increíblemente buenos en el país. ¿Cómo ha visto, cómo ustedes han palpado a través de las encuestas, preguntas, etcétera, los 100 días de gobierno del presidente Lasso, la acción de él? Creo que una primera medición importante que hacemos es que le preguntamos a los ciudadanos de Quito y Guayaquil cómo está la situación de ellos y de su familia. Y la primera pregunta es, ¿cómo se encuentra usted con respecto al año pasado? ¿Mejor, peor o igual que ahora, con respecto al año pasado? En Quito solo el 28% decía mejor, y en Guayaquil el 34% decía que estaba mejor que el año pasado. Pero cuando le preguntamos, y bueno, ¿y cómo se ve usted y su familia dentro de un año?
Las cifras son muy alentadoras. El 52% de las personas en Quito piensa que el próximo año va a estar mejor y el 40% en Guayaquil. Es decir, primero, la gente con este proceso, con estos días, ve esperanza y ve un mejor bienestar hacia futuro. Y ese bienestar que lo ven, esa esperanza que tienen en el futuro, se traslada a las cifras del presidente. Hemos pedido a las personas que evalúen si aprueban o desaprueban la gestión del presidente Guillermo Lasso. Y el 66% en Quito y el 61% en Guayaquil aprueban la gestión del presidente hasta el momento. Cuando hacemos preguntas mucho más específicas, por ejemplo, sobre el plan de vacunación, que es un plan exitoso, que es una buena carta de presentación de este gobierno, el 97% en Quito y el 86% en Guayaquil aprueban el plan de vacunación. Entonces, cuando un gobierno se presenta en su primera etapa como muy eficiente, porque así se ha visto el programa de vacunación, que es uno de los programas de estrellas del gobierno, la gente piensa que la segunda crisis, la económica, va a ser salvada de igual manera. Por eso, esperanza hacia futuro. Mi querido Santiago Nieto, 19 minutos para las 8 de la mañana. Con el señor Santiago Nieto, consultor político y director de la consultora Informe Confidencial. Con lo que le escuchemos, ahí viene una pregunta. La primera que usted hacía a la familia, cómo estuvieron en comparación del año que pasó ellos y la familia, qué esperan en el futuro. Si ese porcentaje realmente pasa al 50%, lo que significa que es bueno, ¿por qué la gente en su momento político se lanza hacia las dádivas y querer que sea un gobierno tipo Venezuela, tipo Ortega, tipo Cuba, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? No entendemos eso. A ver, hay dos formas de interpretar la realidad en el caso de la política, sobre todo cuando está polarizada. Creo que los dos sectores que están ahora mucho más separados, mucho más identificados, son mucho más ortodoxos. Los unos creen unas verdades y los otros creen otras verdades. Y cuando conversan, es un diálogo de sordos. Creo que en este momento de polarización, cada grupo y los diferentes grupos que componen los electores piensan que lo que ellos creen y ven en la realidad es verdad. Lo que usted decía, hay un grupo de la población que piensa, por ejemplo, realmente que Venezuela está bien. Y todos sabemos que es un gobierno catastrófico, que es lo peor que le podía haber pasado a nuestra querida hermana Venezuela. Pero hay gente que piensa que está bien, y asimismo hay gente que piensa que Estados Unidos es una tragedia, y todos sabemos la potencia que es Estados Unidos a nivel global. Entonces, cuando hay esa falta de diálogo, las verdades, como digo, se sostienen en sí mismas entre grupos de iguales y terminan creando verdades paralelas, que en democracia son peligrosas porque impiden el diálogo y el reconocimiento del otro, entendiendo que la democracia es el respeto a la diversidad y a la opinión de los diferentes grupos que la componen. Es una gran verdad. 16 minutos para las 8 de la mañana, 16 para las 8, con el señor Santiago Nieto, director de la consultora Informe Confidencial. Hay una crisis legislativa, mi querido señor Nieto. ¿A quién perjudica? ¿A qué bloques perjudica? ¿A qué bloques fortalece? Sin tomar o sin preguntarle todavía cómo afecta al país esta crisis terrible que se ve. Se achacan del uno del otro a corrupción dentro de la asamblea, increíble. Quien está contra la corrupción lo quieren sacar y todos estos casos que se están dando. ¿A quién fortalece? ¿A quién debilita? Creyendo definitivamente que el único afectado es el país. Yo creo que fortalece a las figuras que vienen de fuera de la política y perjudica toda la política en general. A ver, si los partidos políticos tienen crisis de credibilidad, si la clase política tiene crisis de credibilidad y entre ellos se insultan, se desprestigian
con o sin razón. La gente lo que hace es un resumen y dice, bueno, el uno es ladrón, el otro le responde, vos eres más ladrón que yo. Comienzan a discutir si son ladrones. Lo que la gente piensa es que son ladrones. Entonces ahí hay un problema muy grave, que la emisión de mensajes negativos de la clase política solo afecta a la clase política. Y termina abriendo espacios a figuras de la política no conocidas, como por ejemplo pasó en Perú. Pongo un ejemplo vivido recientemente. Un señor que no aparecía en el escenario de la política, el señor Castillo, habían dos favoritos, termina ganando una figura que no aparecía simplemente, y que la gente lo ve como una salida, un escape al sistema de la política. En Chile, en las internas presidenciales, habían dos candidatos, uno de izquierda, uno de derecha, en las internas. Cada uno de ellos muy prestigiado, muy bien visto. Los dos exalcaldes de distritos importantes eran los favoritos y les ganaron dos jóvenes que vienen a la política, que son nuevos en la política y que no ganaron con poco, sino con más de 10 puntos. Este deterioro de la imagen de la política causada por la misma política, lo que hace es minar el sistema democrático y abrir espacios a incluso aventuras autoritarias, como hemos visto en el continente. Lamentable, porque el remedio es peor que la enfermedad, como el caso de Perú, lo que estamos observando. Un hombre hasta el día de hoy, según lo que hemos observado, no sé usted qué comentario tiene, que Castillo no está debidamente preparado para manejar una potencia sudamericana, señor Nieto. Y hay una cosa mucho más grave, a poco de haber, primero que se demoraron más de un mes en definir quién era el presidente de la República, factor de incertidumbre, y el segundo, ahora vemos 7 de los locales del partido del presidente electo intervenido por la justicia por lavado de activos. A ver, todo eso, lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa en la Asamblea con la señora vicepresidente, con el defensor del pueblo, con el señor Contralor, con lo que pasa en el municipio, todo eso lo único que le dice a la gente es: la política es mala. Entonces la gente va a buscar un espacio para un juego que esté fuera de la política, y en esas pruebas puede salir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos jugando con sentimientos de la población que van en contra de la clase política. Estos momentos, estos espacios, estas formas que se crean del convivir social, lo que llevan, como digo yo, es a debilitar un sistema que ya viene debilitándose, que es del democrático. Y en el Ecuador viene a agudizar una crisis institucional que ya se viene dando. ¿Cómo pues la gente va a creer en la justicia si ve que unos compran a los jueces y dictámenes a favor? Otros, ¿cómo van a creer en la Contraloría, que es la que vigila, si es que saben que las glosas, etcétera, desaparecen? Todo eso va, como digo, minando la credibilidad del sistema, y eso nos perjudica a todos los ecuatorianos. Hay dos contralores, unos tras otros, uno huyendo y el otro preso. 12 para las 8. Ahora, 12 minutos para las 8. Señor Nieto, usted dijo hace un momento algo que nos puso a rebobinar el cassette inmediatamente. A ver, ¿cómo fue que dijo? Que en cierta forma se va devaluando, si se quiere, la democracia. Esto quiere decir que se estaría agudizando muy levemente o muy fuertemente la posibilidad de que el pueblo quiera dictadores. A ver, no, lo que quiere es cosas diferentes. Uno de los valores del siglo XXI también son las libertades, pero en ese buscar ciertos componentes que la gente supone que le va a hacer feliz, puede cometer errores. Lo que busca es algo diferente, y en esas pruebas, con falta de conocimiento, sobre todo de la acción de estos nuevos actores de la política, les puede llevar a cometer errores. Pero la democracia sigue siendo el sistema, digamos, que más quiere la gente. Ahora, lo que viene es una crisis de representatividad, que son los elementos de la democracia. La gente lo que quiere es
que aquellos que pretenden representarlos ya no quieren que exista esas figuras intermedias. Entonces, ¿qué dice? ¿Representarme a mí? No, yo puedo tomar decisiones, que es algo que hace mucho más compleja la política en este mundo interconectado. La gente quiere participar, aunque sea en un momento en las tomas de decisiones. Si esto es válido o no, eso es otra cosa, podemos discutirla, pero que la gente quiere participar en procesos complejos, pensando que entiende esos procesos complejos, es un hecho. No solo se da en el Ecuador, sino se da en todos los países que conforman Occidente, porque sabemos que Oriente funciona de formas diferentes y tienen otras formas de aproximarse al convivir social. Pero la verdad es que hay una crisis de representación, crisis institucional, falta de respeto a las minorías, lo cual le vuelve al sistema democrático vulnerable. Que la gente busque democracia o dictadura, esa dicotomía no está en la gente, en la cabeza de la gente. La gente lo que pide es, queremos otro tipo de líderes y estos no nos representan. Creo que hasta ahí llega el análisis de los ciudadanos. Pero, señor Nieto, 9 minutos para las 8, 9 para las 8, con el señor Santiago Nieto de Informes Confidencial. Pero ahí viene, amigo Nieto, una duda en la cabeza. ¿No estaremos equivocados en la forma de considerar a los candidatos a diferentes estatus de la política ecuatoriana? Diga usted, presidente de la República, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, prefectos. La ley dice que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero no hablamos de la capacidad de cada una de las personas. Yo no sé si ustedes en algún momento habrán hecho alguna encuesta o un estudio sobre la capacidad de los legisladores del Ecuador desde hace tantos años para acá, de la capacidad de los 214 o 222 municipios que tiene el Ecuador y la capacidad de los alcaldes, de los prefectos de igual forma, de los concejales. Va gente que realmente, por decir algo, no sabe ni leer ni escribir por decir algo. No tienen idea de nada. Entonces no tienen idea de cómo llevar adelante a un país o a una comunidad, a nadie. A lo mejor nos hará falta a nosotros que para elegir a los candidatos tener una serie de normas, un perfil. Como en cualquier empresa, uno va a conseguir un trabajo, presenta su perfil y que sea candidato. Ahí no estará la falla, señor Nieto. Creo que es mucho más profundo. Yo creo que si las instituciones están fallando en el sistema democrático ecuatoriano, los partidos no son quienes deben hacer la oferta. Como están diseñados en el momento. Son partidos que funcionan bajo la dinámica del siglo XX y esa dinámica del siglo XX ya desapareció en el 2007, como decimos con la revolución de las comunicaciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo a la gente? Usted le pregunta a la gente, ¿qué piensa de la política? ¿Es mal? ¿Qué es un político? Un ser malo. Entonces, ¿por quién va a votar de estos políticos? Entonces, es como si usted tuviera hambre y le dicen, bueno, entonces, ¿tienes hambre? Sí. ¿Y qué quieres comer? Tengo alacranes, tengo murciélagos y tengo gusanos. ¿Qué te gusta? No me gusta ninguna de las tres, pero tengo tanta hambre que algo tengo que comer. Entonces, la oferta, el menú que presenta la clase política, normalmente no le gusta a los ciudadanos. Pero tiene que comerse algo, porque ese es el juego de la democracia. Y por eso termina habiendo crisis de gobernabilidad, como vemos en el caso de Quito. El alcalde Yunda ganó con el 20% de los votos, entonces no hay el 80% cree, y no respetando las leyes de la democracia, piensa que porque no votó debe estar en contra, y no es así. Lo que creo es que falta la comprensión del sistema democrático, de cómo funciona, aceptar las reglas del juego que estamos jugando, y por parte de la clase política falta la reinvención de ellos como grupo político para atraer a estos nuevos electores y dar propuestas que sean acordes al siglo XXI. En Ecuador es muy dramático, pero nadie está discutiendo lo que nos viene en próximos años, y es
la reinvención, por ejemplo, de los espacios de trabajo, de las profesiones que van a existir en el siglo XXI, que muchas de ellas desaparecerán. Entonces, no estamos pensando en cómo prepararnos al siglo XXI, estamos trabajando como si estuviéramos en el siglo XX, y la oferta de la política es del siglo XX, no del siglo XXI, lo cual provoca una desconexión entre el liderazgo y la gente a la que pretenden representar. Y no solamente la capacidad, mi querido señor Nieto, sino la honestidad y la idoneidad de cada una de las personas. Pero ahí tenemos una falla. La asamblea no sería la que debería de cambiar las reglas de juego, 5 para las 8. Claro, pero otra vez entramos, si usted ve, por ejemplo, pregunta, ¿y cómo califica usted la labor de la asamblea? En Quito, el 30% aprueba su gestión y el 61% desaprueba. En Guayaquil aprueba el 44% y desaprueba el 50%. En las dos ciudades tiene saldo negativo y en la capital mucho más. Si usted, alguien a quien no quiere, a quien le tiene desconfianza, le hace una propuesta, ¿usted la acepta? No. Normalmente la gente es mucho más suspicaz, claro. Y entonces, claro, si es que una institución no calificada, que la gente no cree, hace una propuesta, va a decir, no, ni siquiera la van a escuchar, van a decir, es otra vez un juego de la política. Entonces, estamos entrampados, como digo, la clase política todavía no ha salido de la crisis, no veo trabajando la clase política, sino solo en campañas electorales, lo cual supone que los partidos políticos se vuelven electoreros y no hacen plataformas políticas, no presentan a la ciudadanía cuando no están en campaña, y por eso pierden cercanía y pierden esta posibilidad de tener electores mucho más fieles o que sigan un proyecto a mediano o largo plazo. El tiempo se nos vino recontra corto, mi querido señor Nieto. Teníamos preguntas del economista Osvaldo Calderón también. A ver si tiene una preguntita, economista. Tenemos 3 minutos para las 8. Economista, y disculpe, por favor. Quisiéramos conversar 1 hora con usted, don Santiago. Hay preguntas siempre también acá en las redes. Sin duda, licenciado, sociólogo. Es que con todo lo que usted ha expresado, ya me ha llegado un nivel de escepticismo sobre la democracia y sobre la representatividad política. Usted ha hablado de la falta de respeto a las minorías que nos quieren imponer su agenda. Usted ha hablado de la poca representatividad de las personas y que tenemos que consultarle permanentemente a la ciudadanía sobre temas específicos y fundamentales. Entonces se plantean una suerte de contradicciones, antítesis. Entonces, ¿para qué elegimos a los que elegimos si después sostenemos el punto de vista de que no hay la representatividad de la ciudadanía? A ver, yo ahí voy a decir una cosa, no es que yo sostengo que haya, no existe. La gente, cuando usted dice por qué partido se siente representando, ninguno es el partido favorito. Ahora, lo que usted dice es bien importante. Cuando yo digo el respeto de las minorías, no es que la mayoría solamente debe respetar a la minoría, no. Porque no, el mundo no está dividido en mayorías y minorías, no. El mundo está compuesto de muchas minorías. Y cuando yo digo respetar a las minorías, es respetar al otro. Por ejemplo, y eso lo hemos dicho ya, diálogo gobierno-CONAIE para hablar de la reforma laboral. Y no habrá otras partes involucradas para hablar de lo laboral. El gobierno sí, porque es el gobierno central y nacional, pero la CONAIE, solamente la CONAIE puede discutir temas que involucran a todos los ecuatorianos con el gobierno. Me parece que no, porque al no estar incluidos los otros integrantes sobre la problemática, simplemente lo que decidan estas dos partes no va a ser tomada por el conjunto, y eso es la falta de diálogo. Una minoría no puede imponer sus valores al conjunto, cualquiera que ésta sea, y eso es un respeto a la democracia, el respeto de la minoría. Aunque usted se crea minoría o mayoría, esa es otra historia. Pero el respeto al otro, al diferente, al que piensa diferente, al que puede aportar, al que puede colaborar, al que está en disidencia, para encontrar soluciones en el diálogo, eso es la democracia. Y entonces yo sí, me parece a mí absurdo lo que usted acaba de decir, que una minoría quiere imponer sus principios, sus cosas al conjunto de la población. Eso no es democracia y es inaceptable.
Ahora, yo no creo que hay que preguntarle todo el tiempo a la gente. Creo que los partidos políticos deben plantear plataformas mucho más concretas para solucionar los problemas de la gente y con eso conseguir la adhesión de los ciudadanos. Porque tener una democracia plebiscitaria tampoco me parece a mí saludable para construir libertades y sistemas igualitarios. La interpretación de los ciudadanos de que la política es mala per se, de acuerdo a lo que estamos observando y de acuerdo a lo que usted ha mencionado, está fomentada en base a ¿qué? ¿A las acciones realmente de los políticos o a una suerte de exageración en el tratamiento de los temas con sensacionalismo, suerte de amarillismo? Porque le digo esto, mi querido sociólogo, un poco más y la inefable asambleísta Cerda va a tener la razón con el hecho de que roben bien para que no los pillen. Pero, por ejemplo, eso no es que está lleno de amarillismo, eso es un hecho real que se dio. Y la gente ve eso y dice, ¿cómo puede ser posible eso? Esté o no esté de acuerdo. A ver, lo que pasa, la clase política emite mensajes negativos todo el tiempo y que son recogidos. El mensaje negativo circula mucho más rápido que el positivo. Y no solo lo hacen los medios, no solo lo hace la gente común. Y además, en medio de esto, en la hipercomunicación con noticias falsas, circulando datos, pero que tienen que ver con el mismo desgaste de la política. Entonces, yo le digo ahora, si usted pregunta a la gente, dígame una institución que no tenga casos de corrupción, no existe. Y hayan o no hayan casos, es una imagen, es una sensación que la población tiene en el conjunto, provocada mayormente por el ataque de la política hacia la política. Eso le iba a decir exactamente. El mismo político que cuestiona al otro político en base a solamente destrozar la imagen y le dicen cualquier cosa. Por eso es que tenemos a personas que recién incursionan en la política y resulta que el rival ya le dijo samba canuta, que es ladrón, que es sinvergüenza, que esto, que este otro. Le sacó la suerte del árbol genealógico de la maldad a ese político. ¿Y qué es lo que recibe la ciudadanía? Todos estos son un poco de pillos y sinvergüenza. Exactamente, y lo grave en la calumnia, en la mentira, sobre todo afectando imágenes de otros actores de la política, es que después uno tiene que explicar, y cuando uno comienza a explicar, no verá, la gente dice, ajá, ya está. Me sacaron de contexto. Entonces, todo eso entonces, lo que hace la gente es, obvia eso, pone una pared, sigue con su vida, tratando de resolver sus problemas, sus necesidades. Es importante ver en el Ecuador, cuando yo les pregunto si hay crisis económica o no, el 87% de quiteños y el 72% de guayaquileños dice que hay una crisis económica. Entonces la gente dice, bueno, yo en esta crisis y ellos peleando, se acabó. No hay argumento que pueda sostener ese. Yo en crisis, con gente en un entorno familiar enfermo, muchos hemos perdido a parientes por el problema del COVID, no tenemos ya en este mes nos hemos comido los ahorros, no tenemos trabajo, nos falta comida, y los políticos peleándose. Yo creo que ahí hay una agenda que no se conecta, necesidad de la gente y agenda política. Diálogo para bastante en otra ocasión, mi querido sociólogo Nieto. Muchísimas gracias de mi parte, licenciado. Siempre un gusto. Ok, 8:03, para finalizar, y escuchándolo, la última, rapidito, mi querido señor Nieto. Ya no va a ser exigible, ya no se va a exigir la papeleta de votación a los ciudadanos. ¿Con esto cree usted que va a bajar el elector hacia las urnas o se va a mantener? Yo creo que Ecuador tiene una democracia participativa desde mucho tiempo. Hay la cultura de participar en las elecciones. Pero entendamos una cosa, los que mayor capacidad, el mensaje que mayor capacidad tenga para movilizar a la gente es el que ganará en las elecciones. Sea demagógico, sea estructurado, no, eso ya es otra discusión. Un mensaje que toque las fibras sentimentales de los electores movilizará a los electores. Y que, como digo yo, en política puede ser propios o extraños. Y en eso es parte del juego de la democracia, el elaborar una plataforma, un mensaje
que haga que la mayoría se incorpore a estas políticas y llevar a buen rumbo al país. Esperemos que la clase política ya es hora de que en Ecuador comencemos a pensar eso y hagamos plataformas a mediano y largo plazo para que la gente pueda remar en la misma dirección hacia un bienestar común. Más billete para los partidos políticos, movilizar el día de las elecciones. 8:05. Ok, amigo Nieto, dejamos con las últimas palabras. 8:05. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en Radio Sucre, siempre estos espacios me gustan. ¿Por qué? Porque ayudan a la ciudadanía, diría yo, a que escuchen otros puntos de vista. Y con conductores y periodismo serio se pueden averiguar más cosas. Gracias por la invitación, amigos radioescuchas, cibernautas, gracias por la paciencia y que todos tengan un buen día. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias al sociólogo Santiago Nieto, consultor político, director de Consultora Informe Confidencial.